Muy buenas tardes a todos, estamos de vuelta en Podcast con Juan Carlos. El día de hoy tocaremos un tema un poco delicado, más en nuestro país, el cual sería la ética en la política. Los invitados del día de hoy son Jimmy Felipe López y Jefferson Danilo Moreno. Eh, entonces, primero que todo definamos qué es la ética y pues ya que estamos centrados en gastos, definamos qué es la moral. Eh, Me gusta siga. entonces, la ética es una rama de la filosofía que habla sobre el comportamiento humano y ya está definido, técnicamente así está definido como la forma en la que el ser humano debería comportarse. Y la moral está más definida por el entorno en el que crecimos y lo que nosotros, de la forma en la que cada persona actúa, dependiendo de su entorno en el que creció y del entorno social en el que vive. Bueno, muchachos, den sus Eh, opiniones. pues sí, la ética básicamente es eso, es como la estructura, es como las reglas básicas que todos, que nos establecieron o que establecimos como sociedad para comportarnos. Y la moral suena algo muy parecido, pero en realidad no es. Y tal vez nosotros, incluso yo la estaba confundiendo, pensé que era lo mismo, pero no, la moral es básicamente son esos principios con los que nos estamos comportando como individuos. Entonces, como para que no la confundamos. Sí, Danilo. No, pues lo mismo que ustedes. La ética abarca el tema de la moral un poquito más, de forma más general. Entonces, pues la ética es básicamente lo que está bien y lo que está bien, lo que está bien y lo que está mal, perdón. Y la moral es como usted actúa, es su ser, su esencia. Es eso. Ahora llevemos el ámbito de la ética, que es el tema principal, llevémoslo a la política. ¿Qué es la ética en la política? ¿Qué es lo que Es que, define que un buen concejal tenga ética? ¿Cuál es su deber en la ética? bueno, es que es complicado. Bueno, sería basarnos y apegarnos al esquema social eh, construido o que suponemos que construimos. Tal vez la mejor, eh, el mejor manual de cómo hacerlo es tal vez nuestra constitución. Creo que si no es de las mejores del mundo, está entre las mejores. Y ahí se define mucho, está muy definida por el respeto al otro y, y en una búsqueda de hacer progresar el país. Y tal vez ese sea como el enfoque principal de la ética en la política. Pero, pero al final de cuentas es un espectro, sí, un espectro muy amplio y, y que estaríamos, pues tendríamos que definirlo más o menos qué es, qué es la ética en la política. La ética en la política, tema complicado el que nos pone el compañero Juan Cacano. Eh, desde mi punto de vista, la ética en la política es el actuar que tienen todos los servidores públicos, eh, cómo actúan en pro de los ciudadanos, en pro del país, del pueblo, mm, y donde casi siempre hay bastantes fallos y bastantes falencias, ¿no? Sobre todo aquí en Colombia, un país que se ve afectado por corrupción, por palancas, como decimos nosotros, donde nos vemos afectados por pobreza, por discriminación, por bastantes factores, ¿no?
verdad, sí. Aquí en Colombia no podemos hablar sobre a régimen de lo que hemos vivido a través de los años. No podemos hablar si tenemos buena ética o no tenemos buena ética, porque si miramos la historia, hemos tenido muy malos presidentes. Entonces, pues, ya viendo la historia, pues, hablemos sobre la historia de la política aquí en Colombia y podremos darnos cuenta que ético no ha sido el manejo de nuestro país por ninguno de los políticos, presidentes, congresistas, no es que haya tenido un muy buen manejo. Sí, bueno, pues partiendo de que fuimos una sociedad que estuvo gobernada, sometida por los españoles, que ahí fue tal vez eh, la primera, no, tal vez antes de esa política española que nos llegó, había una política indígena, ancestral, que estaba rigiendo todo lo que era Mesoamérica, ¿no? Y, y esa ética, tal vez para ellos era la ética que regía esa política que estaba rigiendo antes, tal vez para ellos era ética, donde se podían formar guerras entre tribus y hasta que llegó los españoles y cambiaron el concepto de, de esa política de cada quien vive por su eh, por su tribu, pero enfocada en un respeto a la naturaleza. Tal vez era algo así como estaba antes. Y después llegó los españoles y colonizaron todo y pues ahí tal vez fue destruida un poco la ética que ellos concebían, las tribus indígenas, por un esclavismo tremendo, que seguramente para los españoles era ético. Y basándonos en eso, pues yo me gustaría hacer una pregunta antes de que mi compañero Danilo dé su punto de vista. Entonces, ¿hubiera sido mejor que siguiéramos con la ética que tenían los indígenas o que nos acopláramos al adoctrinamiento que nos trajeron los españoles? ¿Cuál de las dos hubiera garantizado un mejor estándar de vida para los colombianos? Bueno, pues combinando un poquito los dos temas, ya que se me viene un poco a la cabeza, ¿no? Los indígenas se basaban más en el apoyo mutuo, en que yo tengo maíz y usted tiene papas, pues vamos a hacer un intercambio. Usted tiene lo que yo necesito, yo tengo lo que usted necesita. Hacemos un trueque. Básicamente esa era la ética y la política. La ética en la política, perdón. Nos apoyamos mutuamente. Sí, sí habían conflictos entre distintas tribus, porque pues eso es normal. Desde el punto de vista actual, ¿no? Que hubieron guerras, hubieron conflictos entre tribus, pero pues ya cuando llegaron los españoles y colonizaron, hubo algo bastante malo, porque fue bastante malo, pero también hubieron cosas buenas. Se estructuró como tal la sociedad, que eso le tenemos que agradecer a los españoles, que se haya estructurado como tal la sociedad, que nos dieran unas bases un poco más sólidas, pero a cambio de la libertad, no de nuestra libertad, sino de la libertad de nuestros antepasados, a cambio de mucha sangre, de muchas pérdidas. Entonces, pues, mm, supongo que la ética que trajeron los españoles Pues era una ética bastante rara, ¿no? Con una eh, moral despreciable y una moral sí, bastante claro, o sea, sanguinaria. la ética de entre ellos es tal vez muy buena, pero
el trato contra los demás siempre ha sido discriminatorio y era, a nosotros nos rige esto y a ustedes lo regimos de otra manera. Entonces, como que la sociedad siempre ha tenido sus problemas éticos y seguramente las culturas prehispánicas también lo tenían los problemas éticos y morales, pero seguramente hay un régimen, pero como no soy un experto en historia como para venir a hablar aquí con seguridad, estoy suponiendo y de lo poco que sé. Pero entonces hay esos destellos de que la ética en la política ha estado complicada y de ahí, pero siempre ha estado ese deseo de salir y por eso ahí pasó lo de nuestra revolución como criollos y, bueno, y nativos y gente afro que luchó por la libertad y salir de ese régimen que definitivamente no era nada ético porque estaban tratando de manera desigual. Tal vez esa es como uno de los pilares de la ética política, es un trato igualitario, pero tal vez no se estaba cumpliendo y por eso pasó. Y se estableció un nuevo gobierno que generó mucho más problemas a futuro, ¿no? Guerras civiles internas porque se sigue manteniendo el interés propio eh, y tal vez ese sería otro factor de la ética, ¿no? Que está que no se busca el progreso individual, sino el progreso colectivo y el país se dividió en esos años, cuando se empezaron a dividir cuando era la Gran Colombia y se empezaron a ver guerras entre lo que serían departamentos por, por tener más tierra o mejores condiciones. La verdad yo opino que pues eso sí nos rigió la conquista y la forma de pensar antes de la conquista. Evidentemente rige hoy en día varios de los aspectos que conocemos nosotros como la ética de nuestra política. Pero la verdad, para considerar la ética y la política aquí en Colombia no debemos ir tan atrás. Vayamos nada más hace unos años, el gobierno de Iván Duque, el de Uribe, vamos tan atrás y podemos analizar que ético no han sido muchas de las decisiones que ellos tomaron. Bueno, vayamos un poquito más atrás. No Sí, exacto. vayamos tan atrás como la colonización, pero sí un poquito más atrás de Iván Duque, Petro, Santos, Uribe, un poquito más atrás. Empecemos desde las políticas que más nos han marcado en la historia colombiana. Empecemos por los dos grandes, los Por dos abuelos diversidad prácticamente de la política, los liberales y los liberales. conservadores. Empezando por los liberales y los conservadores, en ese entonces la ética tanto pública como política eran bastante malas, ¿no? Porque pues en ese entonces todavía había esclavitud y casi siempre el dueño, el capataz, el jefe, el patrón, era el que le decía al empleado, usted tiene que votar por este. Este no le va a ayudar a usted como esclavo, este no le va a ayudar a usted como individuo común de la población, pero sí me va a ayudar a mí. Y como me sirve a mí, pues usted tiene que votar por ese. Entonces, empezando desde ahí. Es muy interesante el hecho de ciertos aspectos, como lo tocábamos en el podcast anterior. Hoy en día, pues, sí se ve un voto más equitativo, más propio, Más moral, más más moral. ético. Ujú. A lo que antes se veía, como dijo mi compañero Danilo, usted vota porque usted es mío prácticamente. Usted vota porque yo quiero votar. Sí, claro, y hay que tener en cuenta de que realmente la política de antes no era nada igualitaria y las mujeres no tenían derecho a votar y en general en el mundo no tenían derecho a votar.
y era muy cerrada la política en ese tiempo, no habían, eran dos partidos y velaban por sus propios beneficios y habían guerras y si ustedes lo encontraban en la calle vestido de rojo, los conservadores lo golpeaban o al revés. Lo linchaban, lo Lo mataban, lo colgaban. Exacto, Pues donde no hay una, hay que ser sincero, una política donde había bastante injusticia. exacto, donde no hay una libertad y tal vez después de que esos dos partidos se estuvieron compartiendo el liderazgo por un buen tiempo hasta que estalló, hasta que eso estalló de estar repartiendo 4 años para aquí, 4 años para allá, bueno, en fin, con políticos que solamente velaban por su partido y nada más. Eh, y Por los esto genera, intereses de los grandes. es que ese es el problema, siempre velando por los intereses de los grandes y las minorías y la población Mm, en general quedan No, fuera. el problema es que no es las minorías, el problema es que es las mayorías las que se quedan afuera. Las minorías son las que cogen el pastel. Bueno, sí, Yo es cierto. cojo el pastel y a usted le mando la foto, mi niño. Y eso, Eso, si es que usted está de buenas y si no, a duras penas usted sabe que yo cogí el pastel. sí, Cuando debemos, usted sabe que yo cogí el pastel, porque a veces ni usted se entera que había pastel. sí, no, y creer que básicamente estaba dividido el país por eso, donde seguramente hubiéramos nacido en esa época, hubiéramos sido alguno de nosotros liberal, otro conservador o no, estaríamos pensando Digo, en ser guerrilleros. No sé si tendríamos ese pensamiento libre o seríamos o tres personas que quisieran estar alejadas de esa situación. Pero bueno, bueno, ya llegamos al tema de la guerrilla. Sí, sí, pues básicamente debido a tanta injusticia, a tanta falta de moralidad, a tanta falta de ética, eh, hubieron personas que se cansaron de tanta maldad y de tanta falta de ética de todos los políticos que se alzaron y dijeron no, no más. La guerrilla nació con un noble propósito. El propósito era ser la voz del pueblo, que pues lamentablemente desde, desde poco después de alzarse en pro del pueblo se convirtieron bueno, en todo lo que son sus hoy. bases éticas desaparecieron. Sí, se convirtieron en todo lo que son hoy, ¿no? Mm, en focos de violencia, de discriminación, de narcotráfico, bueno, de todo lo que vemos día a día. Exacto. Y hemos estado en eso desde hace años. Y aunque hubiera nacido con un noble propósito, al parecer las cosas se distorsionan. Siempre tienden a distorsionarse y a estar velando por su propio propósito y, y tristemente es así y eso se ve afectado en gran medida, no sé si ustedes me pueden contradecir tal vez o apoyar, se ve en gran medida es por la parte económica y los intereses de hacer crecer a unos pocos. Pero así ha sido la política, no solo en Colombia, sino en el mundo, ¿no? Como ya lo dije antes, ¿no? Eh, es todo en pro de las minorías y no de las mayorías. Mm, las masas no necesitan saber que tienen derechos, porque si saben que tienen derechos nos puede perjudicar a nosotros. Eso es, Pues, entonces, haciendo un análisis de todo lo que ustedes han dicho hasta el momento, podríamos concluir técnicamente que la política en Colombia no es, no es ética. Todo está en pro de la ventaja del yo puedo, tú no puedes, del yo tengo dinero, tú no puedes. Y el dinero hoy en día, y creo que a lo largo de la historia, siempre ha movido. El que tiene dinero manda y el que no tiene dinero aguanta. Y muchas veces es así. Pues, ética, ética en la política
Sí, se podría decir que no ha habido, porque de las pocas veces que hubo ética, hasta hace unos años, ¿no? Ocurrían tragedias. Un claro caso es el caso de Gaitán, ¿no? Entonces, donde si ese presidente con, con la buena ética y buena moral que tenía hubiese llegado al mandato en Colombia, hubiésemos mejorado mucho. Pero bueno, debido Supuestos. a las conveniencias de algunos, pues todo terminó como ya lo sabemos, ¿no? Sí, claro, y no, y tristemente cuando esa élite está amenazada y los ideales de muchas personas por realmente poder cumplir con esa ética, hacerla cumplir, buscando el verdadero desarrollo del país, esa equidad y, y que podamos crecer todos. Eh, Cuando alguien quiere buscar eso, las élites están ahí, se sienten atacadas y por eso han muerto muchas personas que han expuesto eso ante el mundo y como, no sé, Gaitán, como Jaime Garzón, muchas personas que tenían una ética muy definida y fueron aplacadas. O sea, ese deseo de querer cambiar el, el país fue aplacado. Y puede que nosotros estemos corriendo un jugando tal vez con el destino, aunque ahorita la, la exposición es diferente y hay muchas personas que están luchando por eso. Pero Bueno, y también es que en la actualidad sí hay bastante ética en la política. Aún así siguen habiendo bastantes falencias, bastantes fallos, pero sí hay ética y lo hemos visto. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no solo basta la intención. Lamentablemente para bien o para mal no solo basta la intención. Pero es, Un claro ejemplo es nuestro presidente actual. La intención era o es muy buena, pero pues cuando pasamos de la intención a la acción es un tema totalmente diferente, por distintos factores que son los que contribuyen a los hechos, pero pues pasar de una cosa a la otra es bastante complicado. ok, pero ya que habla de esos factores que afectan, ¿cuáles son los factores que están afectando la política? O sea, ¿qué es lo que está evitando que puede ser esa política ética, entre comillas? a mi parecer, ¿Qué podría ser? a mi parecer y a lo que he analizado, pues a mi corta edad de 18 años, lo que he analizado es que tanto no se basa en lo que el presidente quiera, sino en los que están más arriba de él quieran. Porque muchas veces el presidente puede tener muy buenas intenciones, pero como sabemos, el presidente no, sus propuestas no es si yo quiero hacer esto, ya lo hago de repente. No, hay muchas veces en las que eso tiene que pasar por un estricto régimen de jurado que determina si eso se puede o no se puede. Y ahí es donde pues analizamos que ese es uno de los principales desafíos éticos que tiene aquí Colombia, porque aquellos que toman las decisiones se basan en el beneficio propio y, como se podría decir por ahí, en la corrupción, en el ganar dinero, en el yo gano y tú pierdes. Es el beneficio Mm, actual. Entonces el presidente puede tener muy buenas intenciones, pero si los que todavía están allá mandando y todavía quieren tener el dinero que han tenido siempre y han logrado mantenerlo hasta hoy, ellos no van a permitir que ese dinero les deje llegar, que el billetico que por debajo de la mesa les llega no les llegue después. Entonces ahí es donde está el principal problema ético, a mi parecer. Sí, es que sí, también, correcto. El principal tapujo para la ética en la política ha sido y será siempre el beneficio económico. Beneficio económico, beneficio fiscal, donde
donde lo hemos visto claramente, ¿no? Un concejal, un diputado, un senador que se roba 8.000, 10.000, 15.000, 20.000 millones de pesos colombianos y le dan 6 años de casa por cárcel, o de pronto no le dan casa por cárcel, pero los mandan a un batallón para que el ejército sea el que los cuide durante la condena, mm, o los mandan a una cárcel, pero en la cárcel usted tiene una celda de, de 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, donde usted tiene una cama doble, un televisor pantalla plana, una mesita de whisky con una mesita de noche con una botella de whisky ahí, donde usted puede ingresar a quien quiera, a la hora que quiera, nadie le dice nada, don- donde, Es muy berraco. donde es también bastante complicado que llegue a eso, ¿no? Porque pues generalmente todo termina en investigaciones, ¿no? Lo estamos investigando y ahí queda en investigaciones. Sí, y nunca llegan a encontrar él nunca va a ser culpable. Ellos tienen tanto poder, tanta, tanto dinero que nunca van a llegar a ser culpables. Y si llegan a ser culpables, si alguien está queriendo demostrar eso, al final y al cabo la corrupción gana y el dinero manda. Sí, o sea, Entonces, ese es uno de los factores que está tal vez afectando. No sé si se me ve bien, no sé si se me escucha. Sí, sí, lo escuchamos. Eh, Tranquilo, muchacho. que tengo Se te oye muy bonito ahora. mala conexión. Eh, el problema también es que la justicia no está funcionando, porque la justicia también tiene problemas éticos terribles y está siendo influenciada por la política y las ramas no están bien separadas, porque aquel que está, se supone que debería estar evitando que esa ética sea violada y que se siga, está siendo manejado por la misma persona que está rompiendo las reglas. Entonces es muy, eh, muy anecdótico que eso esté pasando en el país. Y además de eso, eh, las, el problema es que el país está siendo manejado por las mismas familias. Y entrar a la política de alguien es muy complicado, porque ellos eligen a quienes entran y cambiar ese grupo de personas que están manejando el país es muy, muy difícil porque al final de cuentas son ellos mismos los que se eligen y aunque entre alguien noble, que puede ser que últimamente ha pasado, porque tal vez han ganado a través de redes exponiendo cosas, es, es difícil que se limpie todo eso, esas personas, porque la mejor manera de cambiar la política y mejorar la ética es cambiando toda esa manada de personas que están arriba gobernando para sí mismas. eso nos hace tocar un punto muy importante que es, o sea, qué tan baja es la participación de los colombianos en la toma del poder. Porque si las mismas familias con su poder económico y el mismo poder político que tienen, ellos mismos escogen, o sea que podría definirse como que el voto mío que voto por una persona que me parece que es buena para tomar las riendas de nuestro país, eh, Es no un voto cuenta, influenciado. no cuentan, es un voto que así yo sea crítico, muchas veces un voto no va a cambiar el voto de otras 30 personas que sí fueron influenciadas, a las cuales Sí, probablemente les es. pagan minutos antes de votar para que voten por la persona que ellos quieren. No, no, no solo eso, pues como ya lo estaba diciendo acá Juanca, eh, pues si las mismas personas de siempre son las que escogen quienes pasan ese filtro de ciudadano común a candidato a político, entonces pues va a ser un voto influenciado, donde usted tiene este margen para escoger. Usted puede escoger al que mejor le parezca según su juicio, pero, pero pues siempre hay que tener en cuenta que usted se puede equivocar, ¿no?
Sí, pero claro, ahí hay un problema que tal vez es muy gigante, que se nos vende una falsa ética, porque justo en este momento estamos en elecciones y todos son, wow, personas perfectas, Mejor dicho, los personas mejores seres. ejemplares, exacto, que hacen, desvelan que todo es perfecto, que ahí se están aplicando la ética. Es una ética hipócrita solamente para manipularnos y hacernos elegir lo que mejor consideremos, aunque nosotros como sociedad tengamos las mejores intenciones. Nos venden ese pantallazo, ese actor que nos dice que va a mejorar las cosas, pero no es así. Y tal vez ese problema es uno de los más grandes, que todos quieren lo mismo, pero van con esas máscaras de, hey, yo soy bueno, elíjanme. Sí, Y, pues básicamente entonces lo que ellos hacen, sí, de hecho es lo que hacen siempre, ¿no? Es la propaganda, donde a usted le destapan todo lo que usted no sabía sobre los representantes anteriores y le dicen esto ha hecho mal y esto y esto y esto y esto y esto ha hecho mal y yo voy a hacer esto y voy a mejorar esto y voy a colocar esto y voy a indagar en esto y y como muestra mejor de dicho, esto, voten por mí que yo soy un ángel. exacto, ay, miren, yo voy a la comunidad y los escucho, les llevo comida y la comunidad les hace propaganda a ellos, a los políticos que les prometen cosas. Y también es un problema gigantesco de que nos dejamos influenciar muy fácil. Y también es por la idea de que hey, tuvimos un mal político y, y viene alguien que parece un poco mejor y no, cambiemos que este es mejor, este sí habla mal del otro, este man sí no está diciendo la verdad. Y realmente no es así. No es así y nosotros como ciudadanos tenemos que tratar de cambiar eso, pero ¿cómo? La pregunta es ¿cómo? ¿Qué poder tenemos nosotros? Entonces ahí es Aparte, donde recae el deber, lo que debería hacer un político. No buscar el populismo, el voten por mí porque yo me hago pasar por el ser más humilde que existe. Entonces, ¿el deber de un político cuál es? ¿En qué recae el deber de un político? Velar por el beneficio mutuo de la comunidad. Ese es el deber del servidor público. El servidor público, pues como bien lo dice el nombre, ¿no? Está para servir al público, al pueblo. Eso es lo que debe hacer. Pero pues, como dice Jimmer, sí, la responsabilidad, a fin de cuentas, recae en nosotros. La culpa es de ellos, pero la responsabilidad recae en nosotros. ¿Cuál es la mejor forma de actuar? Indagar, investigar, informarse, no quedarse solo con lo que le digan los políticos de siempre, sino usted también ver, ¿no? Excavar todo eso y saber el pasado de su pueblo, de su país, y también saber el pasado del político que le está hablando para tomar su mejor decisión. Entonces, pues generalmente todos los candidatos tienen un historial político donde se demuestra si es una buena opción o no es una buena opción. Y ya va dependiendo de su moral, si usted quiere escoger a la mejor opción para el país o usted quiere escoger la mejor opción para usted, que como ya lo veníamos diciendo antes, ¿no? Pues
Muchas personas votan no por el bien colectivo, sino por el bien individual, donde yo voto por él porque él me abrazó, él me dio una licuadora, él me dio una comida, o porque es que él me va a dar un trabajo a mí, un puestico a mí ahí en la alcaldía, en la gobernación, o si no es a mí va a ser a mi primo o a mi conocido, y entonces pues yo tengo el deber de votar por él porque pues si no me beneficia a mí, me beneficia aquí a la persona que está a mi lado. Sí, claro, y por eso es importante y lo que ya lo habíamos tratado en el tema, en el podcast anterior, de que es muy importante la información, es muy importante ser conscientes de las cosas que hacemos. Pero hablando de conciencia, realmente los políticos, ¿cómo llevan esa ética y esa moral? ¿Cómo pueden cargar con eso? ¿Cómo, cómo puede ser algo tan distorsionado y olvidar sus responsabilidades? Yo opino que no es tanto que ellos la conciencia les afecte o algo así. Al final y al cabo ellos están ganando un beneficio para ellos. Llegar a ser un político en este Bueno, país es un muy buen beneficio. La verdad, usted le llega, imagine llegar a ser congresista, que le llegue un buen dinero. Hay muchos de ellos que no van a tener remordimientos y a ellos le están llegando dinero. Porque pues al final y al cabo el dinero nos mueve. Entonces, ¿cómo va a tener remordimiento usted si usted ha vivido siempre bajo el espectro de yo necesito es ganar dinero a espaldas del otro, gastándome las piernas, las rodillas de los demás para ganar dinero? Si crecen en el sí, ámbito de la moral, en el ámbito de las familias políticas que existen, si ellos crecieron en ese espectro de no me importa cómo gane dinero, pero tengo que ganarlo y el poder, no van a cambiar su forma de pensar porque pues para ellos esa es su moral. Por eso decíamos al principio, la moral se basa en cómo usted actúa y cómo fue criado o en el entorno en el que se basa. Si los políticos se basan en ese entorno en el que no le importa los demás, sino el beneficio de ellos, no les va a doler, no les va a pesar la conciencia si ven a un pobre sin dinero. sí, bueno, pues ya como lo dice Juanca, ¿no? Eh, la conciencia por un lado va en que ellos velan por el beneficio propio y, y por otro lado es usted cómo va a cargar lo que no tiene. Entonces, si usted no tiene escrúpulos, pues a usted no lo va a afectar, sencillamente así, bajo esos dos factores. Aunque también puede haber otro factor que es un factor bastante raro y que pocas veces sucede, pero puede llegar a suceder, que es también bajo amenazas, ¿no? Donde a usted le dicen, bueno, si usted no hace esto, nosotros lo matamos a usted, o si no matamos a usted, matamos a su familia, que era lo que se veía en la época de Pablo Escobar, ¿no? Que creo que es uno de los más claros ejemplos que hay, donde Pablito le decía a los políticos y a todos los entes gubernamentales, pues yo les tengo dos opciones. O ustedes me reciben la platica y me dejan pasar con lo mío, pues yo les mato a su mamá, a su papá y a toda su familia y lo desaparezco a usted y ya. Sí, es que también esa es una cosa importante, ¿no? Porque pueden haber políticos que quieran aplicar la La ética, bondad. aplicar la ética y realmente subir a la política es complicado y se requieren favores realmente. Y los favores se cobran. Por eso es que mucha gente, aunque quiera ser buena y hacer cosas en pro de la sociedad, no lo pueden hacer porque deben favores, porque hay alguien que está detrás manejándolos y tal vez esas influencias, esa idea de subir a la política no es fácil y hay que subir con ayuda de esa gente y la cobran. Pero, pero bueno, así funcionan las cosas.
pero ahora lo que hemos centrarnos Es corrupto. en, es en qué soluciones tenemos, qué soluciones podemos dar, cómo deberíamos regir a esas personas, cómo se debería, qué cosas podemos cambiar, si tuviéramos el poder para hacerlo, qué cambiaríamos para que mejore. Bastante complicado. Es un Bueno, tema pues muy, muy amplio para tocar el hecho de cambiar eso, porque como decíamos en el podcast pasado, nosotros no podemos cambiar un entorno político, un entorno social de la noche a la mañana, eso toma años. Y para mí la principal forma es quitarle el poder político a las mismas familias y que sea el poder del pueblo, no el poder de la gente que tiene plata. Para mí esa es como la primera cosa que hay que hacer para poder llegar a cambiar la política en este país. bueno, en mi caso personal, me acordé mucho de una propaganda que hubo hace unos años donde decía el cambio empieza hoy. Sí, sí es verdad que la mejor opción para no cometer los errores del pasado en el futuro es informar a nuestros jóvenes, a nuestros niños y, y que no se queden como nuestros papás, que les digan vaya vote y vote por ese. O, o yo voy a votar porque es que ese es amigo mío o porque fue a hablar con mi papá, con mi abuelo, con toda la comunidad y nos llevó un plato de comida. No, iniciemos el cambio hoy, iniciemos el cambio ahora, iniciemos por informarnos nosotros mismos, iniciemos por indagar más, por intentar tomar mejores decisiones, por aprender de nuestros fracasos y de nuestros errores. Si nos equivocamos con esta elección, pues aprendamos de eso y tomemos bastante conciencia para no volver a cometer un error de esos. Ahora es donde yo quiero hacer una pregunta a Felipe. La pregunta es, basándonos en todos los aspectos que tenemos hoy en día como la ética en nuestro país, sobre la corrupción, el manejo del dinero de una forma exorbitante, la compra de votos, el populismo, ¿hay alguna posible mejora de aquí a unos años, no sé, unos 10, 15, 20 años? A ver, pues realmente complicado proyectarnos porque alrededor de la historia llevamos, no sé, gobernándonos a nosotros mismos, entre comillas, más de 200 años y no hemos podido hacerlo correctamente. Pero creo que sí, sí es posible, porque realmente hay un género, se está generando una conciencia y tal vez estas nuevas generaciones que vienen, bueno, por lo menos las nuestras como que son más conscientes de lo que está pasando, como Entonces no que son las que vienen, sino las que ya llegaron. las que sí, las que ya llegaron, sí, las que ya llegaron están más conscientes y como que ya no tragamos entero. Y eso lo vemos muy, eh, pues, a nuestro alrededor. Pero también hay un problema que es que hay mucha abstinencia de votar, porque la creencia de eso va a seguir lo mismo. Es, es algo que nos está matando. Pero creo que sí es posible si seguimos, si nuestra generación y generaciones eh, posteriores siguen siendo conscientes y buscan estar arriba, buscan cambiar esa élite y hacer parte de ella. Bueno, sería lo ideal que no estuviera la élite, sino que fuera un nuevo, Bueno, hablando de la buena élite, ¿no? sí, Hablando de la élite que ayuda, de la élite que colabora, de la élite que está ahí, y de la élite que da resultados, no solo palabras. sí, la élite que aunque vaya de almuercitos allá, cumpla lo que dice,
cumpla No, y no lo es que necesario que dé almuercitos, independientemente de que dé o no dé almuercitos, que que se esté vean cumpliendo. los resultados. Sí, exacto. Entonces nuestra idea sería, la idea de la política más ética sería que estas generaciones conscientes suban y tal vez con esa idea de bondad que tal vez tenemos, que ojalá no se corrompa, vayan subiendo y se vayan limpiando esa, esa antigua política que realmente no es nada ética. Ahí es, entonces, en resumidas cuentas de lo que hemos hablado, podemos concluir dos cosas. Una, hasta el día de hoy, y no sabremos si durante el gobierno que le queda a nuestro querido compañero y presidente Petro, eh, no ha sido nada ético. En bajas conclusiones no Mm, ha sido nada ético, ni siquiera es por el mismo presidente, sino por las personas que están por arriba de él. No ha sido nada ético el gobierno bueno, en los más, años, ni siquiera en los años hace 200 años más atrás, no ha sido nada ético el gobierno en este país. Nos hemos bueno, basado más que nada diría que poco, porque pues sí han habido algunas partes éticas en la política, por ejemplo, nuestra constitución, como lo dijo Jimmy al inicio del podcast. La constitución de los años 90 pues ha sido una parte fundamental de la política ética. Y me parece que han habido otras acciones éticas como por ejemplo, ¿cuál les dijera? Tal Es vez, como, no sé, la desmovilización de las FARC también fue un acto tal vez ético. No sé qué intereses habían detrás, pero tal vez fue un poco ético como organización estar dispuesto a generar nuevos lazos y, y tratar y el de... gobierno también, bastante ético y bastante sabia la decisión de que no todo tiene que ser guerra por los siglos de los siglos, Amén. sino que también hay que buscar la paz, ¿no? la Sí, verdad exacto. sí. Entonces, pues ahí es donde empieza nuestra labor y las de nuestras siguientes generaciones y esta generación, la que viene y la que le sigue es ya ni siquiera es tanto buscar subir al que ya estaba y parecía una criminal, sino buscar subir nosotros, que tenemos un pensamiento más limpio, más crítico sobre lo que es nuestro país actual. Intentar que todos aquellos que ya están arriba bajen, porque estando allá ellos no nos van a dejar subir a los que queremos dar nuestro mejor esfuerzo para cambiar este país, que la verdad no van a dar. Sí, Sí, en parte como lo dice Juan, que es cierto y en parte no, ¿no? Pues sí hay que ser bastante críticos y hay que ser bastante objetivos, ¿no? Pero pues hay que tomar las mejores decisiones, no solo con el corazón, sino también con la cabeza. sí, es muy cierto. Y ya hicimos un recorrido por la historia, vimos los puntos en los que estamos faltando tanto como sociedad y en la política y esperemos que vengan mejores tiempos y sea este un llamado. Sí, se hace un llamado a las nuevas generaciones y a nuestra misma generación que de por sí, primero que todo, que piensen y que voten, no se nieguen al voto porque pues ahí no están haciendo nada, están dejando que los mismos sigan ganando. No estamos haciendo nada. No están haciendo nada. Que no nos neguemos al voto, que lleguemos y votemos porque pues nosotros estamos en nosotros está el cambio, así como dijo nuestro compañero Daniel Ochoa. El cambio es ahora. Si no aprovechamos esta época en la que somos más conscientes, más pensantes, puede ser que más adelante no se cumpla porque la gente va a dejar de votar y va a dejar de hacer muchas cosas que impidan que el gobierno cambie. La invitación Sí, es ánimo.
Ánimo, ánimo, sus mercedes, ustedes pueden, no se rindan. No nos rindamos. No nos rindamos. Bueno, sí, no nos rindamos, sus mercedes. Yo aquí estoy en pie de lucha, Viejo, todavía está tan en joven. pie de lucha. Abajo el patriarcado, abajo la corrupción, arriba el descontrol. No, mentiras, no. No La tanto, no reflexión, tanto. la reflexión Controles, muchachos y muchachas. la reflexión está. No, sí, sí, nosotros podemos y nosotros debemos. Es nuestro poder y también nuestro deber. No solo es una opción, sino también una obligación, contribuir a un mañana mejor, como lo dice también otra campaña publicitaria, ¿no? En fin. Entonces, no siendo más, la invitación siempre será a piensen, analicen, busquen y infórmense lo mejor posible y voten. Es lo que podemos hacer nosotros, es votar y buscar el cambio pronto. No siendo más, les agradecemos por escuchar este podcast. Agradezco a mis compañeros nuevamente, a Danilo Moreno y a De Giancarlo nada. López, por hacer partícipes de este Siempre es un podcast. placer. Ya saben, preguntas, comentarios, dudas, reclamos, lo pueden hacer en los comentarios del video. No siendo más, Sí, hasta luego, muchachos. en el video, no nos reclamen a nosotros, adiós. Se Se nos ven cuidan. en la calle y nos sanos. A nosotros Chao, nos pues. Los amamos, los amamos.